Buenas, chicos, vamos a empezar a hablar un poco de estequiometría y reacciones. Vamos a hacer rápidamente un pequeño reconto para hablar de que, ¿se acuerdan? Decíamos que mol tenía básicamente tres implicancias. Estas implicancias de mol eran como masa, que dijimos que si era una sustancia atómica, era el peso atómico relativo expresado en gramos. Y si era una sustancia molecular, entonces el peso molecular relativo expresado en gramos. Y siempre recordamos que el peso molecular relativo es la sumatoria de los pesos atómicos relativos multiplicados por la atomicidad. ¿Sí? Esto lo conocíamos bien. Después decíamos que mol también tenía una implicancia cuando hablábamos de la cantidad, un mol de una sustancia en estado gaseoso, ¿sí? En condiciones normales de presión y temperatura, esto es, presión 1 atmósfera y temperatura 0 grados centígrados, 273 grados Kelvin, decíamos que el volumen que ocupaba un mol de gas es 22,4 litros. Y la otra implicancia era como multiplicidad, ¿sí? Multiplicidad. Pero decíamos que esta multiplicidad es Na. ¿Qué significa? Al igual que una docena son 12, Na es 6,023 por 10 a la 23 partículas. Y estas partículas podían ser átomos, podían ser moléculas, podían ser iones o podían ser cualquier tipo de partículas subatómicas. Llámese esto electrones, neutrones, protones. Y habíamos dicho también que de estas tres implicancias se derivaban obviamente las ecuaciones que decíamos que el número de mol era igual a la masa de una cierta sustancia, entendiéndose siempre como sustancia una clase particular de materia, sobre su peso molecular. Recuerden que peso molecular nos referimos, cuando lo decimos a seca, y esto es importante en la jerga, cuando decimos peso molecular nos estamos refiriendo a mol, o sea, otra vez más, al mol como masa, que en los casos de ser una sustancia atómica, era el peso atómico relativo expresado en gramos, y de ser una molecular, el peso molecular relativo expresado en gramos. Después, la otra forma de calcular el número de moles cuando teníamos un gas era que el número de moles ocupados, digamos, que de un gas que ocupa un cierto volumen era igual al volumen de ese gas expresado en litros sobre 22,4. Y después, en la otra implicancia, como multiplicidad, decíamos que el número de moles se calculaba como el número de partículas sobre Na, o sea, el número de Avogadro. ¿Sí? Esto daba lugar, ¿se acuerdan? A un pequeño esquemita que yo les había hecho, si ustedes recordaban bien, que era este triangulito, que en realidad pone que como número de mol está en el centro de todo, número de moles es igual a masa sobre peso molecular, pero también es igual al volumen en litros, y esto es importante porque el volumen se lo pueden dar en otra cosa y lo tienen que expresar en litros, sobre 22,4, y la otra implicancia es número de partículas divididos Na, entendiéndose que Na es el número de Avogadro, ¿ok? Entonces, de esto se deducen algo muy, muy importante. Fíjense, decimos, número de partículas es igual a masa sobre peso molecular, y de acá tenemos que, entonces, masa, que es algo que normalmente vamos a ocupar, ¿cuál es la masa de una sustancia? Es igual al número de moles de esa sustancia por el peso molecular. De la otra implicancia muy común que nosotros veamos, que si yo tengo que el número de moles es el volumen ocupado de un gas
en litros, entonces normalmente ese volumen en litros lo voy a poder calcular, si conozco el número de moles, por 22.4. Y en el caso del número de moles con respecto a las partículas va a ser número de partículas sobre Na, de tal manera que el número de partículas, y entiéndase que el número de partículas, otra vez, puede ser moléculas, puede ser átomos. Acuérdense que número de partículas es el número de esas pequeñas partículas, nada más. Es igual al número de moles por 6,023 por 10 a la 23, que claramente es Na. Estas son las implicancias de mol, importantísimas, ¿sí?